Gloria a Dios. Bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Le damos toda la bienvenida a este estudio del día jueves. Vamos a dar inicio suplicándole al Señor que nos socorra a través de la oración. Amado Padre, Dios eterno, Dios bueno, santo y poderoso, venimos delante de tu presencia para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Que tu preciosa sangre nos limpie cada día más, Señor amado. Que tu palabra nos venga a limpiar como agua, Señor, cada día y cada día más. Dios mío, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos puedas enseñar de tu palabra. Echa fuera todo lo que pueda estorbar, Señor. Que con un corazón humilde, con un corazón sencillo y dispuesto podamos recibir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra. San Juan capítulo 19, versos 33, 35 y 36, que son los mismos que leímos para dar inicio al estudio el jueves pasado, puesto que el día de hoy lo vamos a continuar. Los inquebrantables huesos de Jesús. San Juan 19, 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 35. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Entonces el jueves pasado analizamos en la razón por la cual los huesos de Jesús eran inquebrantables. ¿Por qué era imposible que los huesos de Jesús se quebrantaran? Mientras me preparaba para hoy, venían varios pensamientos a mi mente, y era el hecho de que, puesto que los huesos de Jesús eran inquebrantables, quiere decir que no había nada, no había nadie que los pudiera haber quebrado. Y venían a mi mente tantas posibilidades, tantas cosas que pudieron acontecer que hubieran quebrado los huesos de Jesús, pero Dios no hubiera permitido que eso pasara. Aunque le hubiera caído un objeto grande a Jesús, algo pesado, la cruz le hubiera caído encima, los huesos no se le hubieran quebrado, porque los huesos de Jesús eran inquebrantables. Si se le hubiera agarrado un dedo o un brazo, una pierna a Jesús, y se le hubiera empujado o hecho fuerza a un lado contrario, o como quien dice el dedo se le hubieran echado hasta atrás, o un brazo le hubieran retorcido, o cualquier situación en que se hubiera puesto el cuerpo de Cristo, lo cual le hubiera ocasionado a que un hueso se le quebrara, a cualquier otro hombre, los huesos de Cristo no se iban a quebrar. Era como, no es que eran de esa manera, pero era como que fueran hechos de acero, era como que eran hechos de metal. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios lo había escrito, y la palabra de Dios es poderosa. Entre otras cosas analizamos, y ya tengo aquí algunas cosas que ya vimos del por qué eso era. Pero imagínate lo tremendo que era, imposible que los huesos de Jesús se quebrantaran. Leíamos también en la palabra que dice que le rogaron a Pilato que le quebrasen. Fíjate que era imposible, eran simplemente inquebrantables los huesos de Jesús, hasta el punto que dice que le rogaron a Pilato que se los quebraron, y él envió a unos soldados a que le quebraran los huesos de Jesús, y no se los quebraron, porque los huesos de Jesús, una vez más, eran inquebrantables. Ahora, ¿por qué es que eran inquebrantables? No se podían quebrar. No importara lo que pasara, los huesos de Cristo no se iban a quebrar. Entonces hay un mensaje muy poderoso, muy importante, muy relevante para nuestras vidas, el cual es lo que estamos meditando en esta hora. ¿Por qué era que esos huesos de Jesús eran inquebrantables? Vimos ahí que vinieron los soldados, y quiero leer estos dos versículos. San Juan 19, 32 y 33 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces fíjate qué interesante. Están los tres, y la Biblia especifica, lo meditamos el jueves pasado, que Jesús fue crucificado con dos malhechores a su lado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y dice que cuando llegaron al primero, le quiebran las piernas. De ahí siguen a Jesús, no le quiebran las piernas. De ahí continúan con el otro y sí le quiebran. Y si hubieran habido más, le hubieran quebrado a todos. Sin embargo, a Jesús no se los quebraron, simplemente porque los huesos de Jesús eran inquebrantables. No se podían quebrar. Ahora,
porque era que los huesos de Jesús eran inquebrantables. Y bueno, proveí los versículos el jueves pasado, pero solamente en manera de repaso quisiera ver algunas cosas acá. Entonces, primero vimos de que los huesos de Jesús no fueron quebrantados, porque la palabra nos dice porque Él ya estaba muerto. Entonces, gloria sea al Señor. Aquí tenemos ya algunas cosas que vimos, de que por qué era que los huesos de Jesús fueron inquebrantables. Porque Él ya estaba muerto. Dice que no se los quebrantaron porque ya estaba muerto. De ahí dice porque estaba escrito. Todo esto era lo que hacía que Jesús tuviera huesos como de hierro, por ponerlo de esa manera, ¿verdad? Para que nos ayude a entender lo tremendo que era eso, que era imposible que los huesos de Jesús se quebrantaran, ¿verdad? También vimos que era para darnos una enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando unimos este versículo o esta razón con esta, obtenemos una enseñanza. Y era que dice que como estaba muerto, se cumplió la escritura. Nos habla de que nosotros debemos de morir a nosotros mismos. Pablo dijo, Gálatas 2:20, si no me equivoco, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces nos da una enseñanza de que hay promesas que están escritas en la palabra del Señor, que para que se cumplan nosotros tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestros propios planes, entonces para que se cumplan los del Señor. Entonces una de las razones que hacían los huesos de Jesucristo inquebrantables era para darnos una enseñanza, que hay que morir a nosotros mismos para que la vida en abundancia en Cristo pueda entonces tomar el control de nuestras vidas. También mirábamos de que era porque Jesús era el Cordero, ¿verdad? Vamos a leer un par de versículos de lo referente a esto. Dice, vamos a ver, una más vamos aquí. Ok, Cordero, Éxodo 12:46, Éxodo 12:46 y Números 9:12. Vamos a Éxodo primero. Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa, refiriéndose al Cordero, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Entonces al Cordero no se le podía quebrantar el hueso. Hay otro versículo que dice lo mismo, Números 9:12, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua celebrarán. Nueva Traducción Viviente dice, ni quebrarán ninguno de los huesos. Entonces mira qué interesante, habían dos versículos que enfatizaban que no se podía quebrar ni un solo hueso de Jesús. Entonces es interesante porque tenemos evidentemente algunos huesos más fuertes que otros. El hueso de un dedo no va a ser el mismo, del mismo fortaleza, o no va a tener la misma resistencia que puede tener el fémur. De hecho, si no me equivoco, creo que el fémur es el hueso más fuerte. Pero en fin, entonces en el cuerpo obviamente hay algunos huesos más fuertes que otros. Mas sin embargo, aún el hueso más débil de Cristo, aún el hueso del dedo más pequeño, no se podía quebrar, porque es que no podía pasar. Y eso es tan emocionante para mí, intrigante, de cómo es el misterio que se envuelve atrás de todo eso. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra del Señor. Cuando empezamos a escudriñar, vamos dando cuenta que Dios tenía un propósito detrás de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que por qué era que los huesos de Cristo eran inquebrantables? Porque de esa manera Él estaba mostrando de que Él era el Cordero de Dios. Al Cordero de Dios no se le podía quebrar un hueso. ¿Para qué? Para que el Cordero fuera aceptable para Dios, para que el Cordero que se daba en ofrenda a Dios y Dios lo aceptara, no se le podían quebrar los huesos. Entonces Jesús, al no quebrarse los huesos, Él estaba confirmando que realmente Él era el Cordero de Dios aceptable delante del Señor como sacrificio por nuestros pecados. Perdón. Ahora, faltaba una más acá que creo que me la salté, y es, voy a poner, entregó su vida.
al momento que los huesos de Cristo no fueron quebrantables, lo que nos está dando a entender la Escritura era de que a Cristo no le quitaron la vida, sino que más bien Él la ofrendó. La Biblia dice que Él entregó su espíritu, y un par de versículos después que Él había entregado, fíjate que Él lo dio, dice que vinieron a tratar de quebrarle las piernas, pero ya no lo pudieron hacer porque Él le había muerto. Pero entonces con eso se cumple lo que dice la palabra en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces mira qué hermoso. Porque mira, lo analizamos. Si le quebraban los huesos a Jesús para que se muriera, era como que lo mataron. Pero cuando llegaron a matarlo, por ponerlo así, llegaron a matarlo, Él ya había muerto. Entonces, continuemos. Entonces aquí, continuemos en segundo libro de Reyes 9:37. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sí. La sexta razón sería por qué no se podían quebrantar, por qué eran inquebrantables los huesos de Jesús, y por cuestión de identidad. Y meditábamos en eso acerca de los huesos de Jezabel. Los huesos de Jezabel, dice la palabra del Señor, segundo libro de Reyes 9:37. Analizamos un poquito esto, no vamos a entrar en detalles otra vez, pero sí quiero mencionar este versículo, que dice, segundo libro de Reyes 9:37, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Entonces los huesos iban a ser esparcidos con un propósito de que no se pudiera decir, oh, estos son los huesos de Jezabel. Aquí esto era Jezabel, los restos de ella, ¿verdad? Dios habla hoy, dice, y su cadáver quedaría esparcido como estiércol sobre el terreno del campo de Jezreel, hasta el punto que nadie podría reconocer sus restos. Y la Nueva Versión Internacional dice, nadie podía identificarla. Entonces, no solamente a través de la ciencia hoy en día se puede saber a quién le pertenecen los restos que se encuentran, los huesos, sino que ya la palabra del Señor nos hablaba que en los huesos se podía identificar a una persona. Entonces los huesos hablan de identidad, lo cual nos da otra razón por la cual los huesos de Cristo no se podían quebrantar. ¿Por qué? Porque la identidad de Jesús era inquebrantable. Mira lo que dice San Juan 8:13 y 14. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Míralo cómo contesta él, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces mira, trataron de quitar la entidad y dijeron, tu testimonio no cuenta, lo que tú hablas no vale nada, lo que tú hablas no tiene ningún respaldo, ningún valor. Y él dijo, ¿cómo que no? Y empieza a explicar, porque mira, él sabía quién él era, su identidad, no la podían quebrantar. Mira, esto está más tremendo todavía. Juan 10:20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Imagínate que tú estás dando un discurso y llega un grupo de gente y te dice, y muchos de ellos, dice aquí, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué le oyen? O sea, tú le estás hablando a la gente y llegan muchos y empiezan a decir, este está fuera de sí, tiene demonio, ¿para qué lo están escuchando? A cualquiera que está dando un discurso, ¿verdad? Y la gente empieza a decir que no lo oigan porque está fuera de sí, porque tiene demonio. A cualquiera pudiera desanimar eso, cualquiera pudiera decir, no, pues esto no es lo mío. Mas sin embargo, Jesús siguió predicando, no pudieron quebrantar la identidad de Jesús. Él permaneció con su llamado, con lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Dice, he's demon possessed and out of his mind. La versión NLT version, why listen to a man like that? So that's what they would say about Jesus.
But he had an identity and they couldn't break it. They tried to break through Jesus, but they couldn't. They said, you know what, he's demon possessed, don't even listen to him. But he continued to doing the task that he had been assigned by the Father, by God. Mira la enseñanza hermosa. Entonces, como los huesos hablan de identidad, como los huesos hablan de reconocer quién es aquella persona, los huesos de Jesús eran inquebrantables. ¿Por qué? Porque su identidad, quien él era, su llamado, era inquebrantable. No lo podían confundir, no lo podían quebrantar por más que intentaran. Dice la versión Dios habla hoy, ¿por qué le hacen caso si tiene demonio y está loco? Imagínate a cualquiera le causa duda. Tú estás seguro en este caso, ¿verdad? Ya que esto es lo que Jesús está haciendo. Entonces Jesús está hablando y tú crees que Dios te ha llamado para hacer algo. Y de repente alguien empieza a hablar y dice, ¿para qué están ahí donde está él si ese está endemoniado y está loco? No, ay, mire, este hermano no puede. Porque a veces nosotros nos desilusionamos porque digan, él no puede, o ella no puede, o no le sale muy bien, le falta, se ve que no tiene experiencia, o qué sé yo. Aquí le están diciendo, este está loco y está endemoniado. ¿Para qué lo están escuchando? Pero no pudieron quebrantar, no pudieron hacer que Jesucristo desistiera de quién él era. Él siempre sabía quién él era. Cuando decían, tú tienes demonio, él decía que no. Él sabía que Dios era su Padre. Y él sabía que Dios lo seguía amando, a pesar de lo que le pasaba, a pesar de lo que le decían. Mateo 27:40 dice, y diciendo, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, salva a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Te das cuenta? Jesús había dicho que él era el hijo de Dios, pero aquí le tratan de poner en duda que él era el hijo de Dios. Dice, si es cierto que Dios que tú eres hijo de Dios, pues sálvate. Y no te puedes salvar ni a ti mismo. Bájate de esa cruz a ver si es cierto. Versículo 42. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mira que, vamos a decir, qué gran tentación. Porque toda esta gente no le había creído a Jesús. Y entonces le dicen, si te bajas, creemos. Y Jesús quería que creyeran. Ahí le dice que él decía cosas para que creyeran en él. Entonces ese era uno de los propósitos por lo que él les predicaba, que creyeran, ¿verdad? Entonces, y aquí le dice, si te bajas, creemos, porque tú no eres el hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, bájate y creemos. Mira, lo que le ponían a Jesús era una tentación para cualquiera, mas sin embargo, él permaneció con su identidad, sabiendo que él era el hijo de Dios y sabiendo que Dios lo amaba. Mira lo que dice el versículo 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mira lo que dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. O sea, poniendo en duda el amor que el padre le tenía al hijo. Y qué mejor momento, qué mejor tiempo para probarlo y decir, ahorita que estás en lo difícil, ahorita que estás pasando por esta circunstancia, si realmente Dios le importa, si realmente Dios te ama, si realmente Dios es tu Padre, y si Él te va a responder por haber confiado en Él, a ver ahorita que lo necesitas. Mas sin embargo, entonces aquí podemos aprender algo bien importante, mis amados, de que el enemigo va a querer quebrantar nuestra fe. El enemigo va a querer que nosotros perdamos nuestra identidad, que somos hijos de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles, como lo hicieron con Jesús. Pero sus huesos eran inquebrantables. ¿Por qué? Porque su identidad era inquebrantable. Él sabía que él era el hijo de Dios. Y aún en los momentos difíciles, aún cuando estaba sufriendo y le decían, si es verdad que Dios te ama, si es verdad que Dios está contigo, si es verdad que tú eres llamado de Dios, si es verdad que Dios es el que te ha ayudado, ¿por qué no te está ayudando ahorita? Y entonces el enemigo aprovecha esa situación cuando pasamos momentos difíciles para decirte, Dios no te ama. Pero yo vengo a decirte que Dios te ama y que el Señor reprenda al diablo y todo pensamiento que Él te ha puesto en la mente diciéndote que a causa de lo que tú estás pasando, Él no te ama. Mira lo que pasaba Cristo, por lo que pasó el Señor, y Dios nunca dejó de amar al Hijo.
Es más, Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El hecho de que Jesús atravesara por momentos difíciles de ninguna manera implicaba que el Padre lo había dejado de amar. Y de igual manera vengo a decirte que las circunstancias no significan que Dios te ha dejado de amar. Al contrario, hay unas circunstancias donde Dios está contigo y Dios te va a ayudar para salir de esas circunstancias. Es que no dejes que el enemigo te venga a robar la identidad. Tú eres un hijo de Dios. La Biblia dice que somos un linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido. Fuimos comprados y valemos la sangre preciosa de Cristo. Así es que rechaza toda baja estima, todo desánimo, sintiéndote que tú no vales nada, y el enemigo aprovecha para tu circunstancia para decirte que Dios está contigo, porque Dios ciertamente está contigo. Así es que confía en Él, gózate, alégrate y no te dejes quebrantar por el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos. Malaquías capítulo 1 versículo 8 y 9. Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis, escucha, el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mira qué tremendo esto. Entonces, aquí Dios le está diciendo: ustedes me traen unas ofrendas, perdóname el término, gachas. Me traen unas ofrendas que están malas, que están enfermas. Dice, ¿creen que eso me va a agradar a mí? ¿Creen que yo les puedo aceptar? En otras palabras, Dios está diciendo, si no me dan una ofrenda buena, no se las voy a aceptar. Recuérdate lo que pasó con Caín, que Dios no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, porque tu ofrenda representa quién eres. La ofrenda habla de quién tú eres, de qué tanto tú amas y crees en Dios, conforme a tus posibilidades, claro está. Entonces mira lo que dice aquí Dios: ustedes me traen todo lo malo, lo que no sirve, y creen que con eso me van a agradar. Dice, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, no me pueden agradar. Lo cual nos habla de la ofrenda, que la ofrenda es algo que debe agradar a Dios. El propósito de la ofrenda es darle algo que le agrade a Dios, para que Él lo reciba, para que Él lo acepte. Entonces, si no aceptó la ofrenda, no aceptó la ofrenda en el tiempo de Malaquías. O sea, si la ofrenda no estaba buena, no le agradaba. Pregunta es, en el tiempo de Jesús, si se le ofrecía una ofrenda que no era perfecta, ¿la iba a recibir Dios? No la iba a recibir. Entonces, así como en el tiempo de Malaquías, que Dios dijo, ustedes me traen ofrendas defectuosas, ofrendas malas. Entonces dice, con eso no me van a agradar. Una vez más, dándonos a entender o ayudándonos a entender un poco más que para darle a Dios tiene que ser algo bueno. Entonces Jesús era una ofrenda. Y si los huesos de Jesús se quebrantaban, ya no iba a poder ser una buena ofrenda, puesto que Dios no iba a aceptar una ofrenda de una ovejita, de un corderito que tuviera una pata quebrada. Si tenía una pata quebrada, no se le podía ofrendar a Dios. Entonces, si le quebraban una pierna a Jesús, que es figura del cordero, Él iba a dejar de ser una ofrenda perfecta. Entonces, ¿por qué era que los huesos de Jesús eran inquebrantables? Porque Él era una representación de una ofrenda que era agradable a Dios. Entonces no podía ser quebrantado, porque entonces iba a ser una ofrenda que no agradaba a Dios, y por ende Él no la iba a aceptar. Y si no la aceptaba, no había salvación, porque Él tenía que hacer una ofrenda perfecta. Entonces mira lo que dice Levíticos capítulo 20 al 22. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin efecto. ¿Escuchaste? Para que lo acepte, será sin efecto. Versículo 22. Ciego, perniquebrado. ¿Escuchaste? Mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso,
no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Dios ha hablado, dice, no le presenten al Señor animales mancos. Entendemos, ¿verdad?, que manco es que le falta una parte de las manos, pero en este caso que son animalitos, una pata que se le había cortado, un hueso, ¿verdad? Entonces, la Biblia de las Américas dice, los que estén quebrados, no los ofreceréis al Señor, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Mira qué interesante. Entonces, ¿por qué era que los huesos de Jesús eran inquebrantables? Como que fueran de acero, como que fueran de hierro, no se podían quebrantar. ¿Por qué? Porque si se quebrantaban, mira qué interesante, ya no podía ser una ofrenda agradable a Dios, porque dijo, para que sean agradables, para que yo lo acepte, no pueden estar mancos, no pueden tener quebrantada una patita, no puede estar defectuoso. Entonces no podía ser una peniquebrada, no se le podía tener una patita quebrada para que Dios lo aceptara. Entonces imagínate, y qué interesante que dice perniquebrada, una patita quebrada, ¿verdad? Y qué interesante que dicen que a Jesús le iban a quebrantar las piernas. Es como que el enemigo incitó a aquellos hombres a que fueran a rogar a Pilatos para que él enviara a los soldados y le quebrantaran. Como que Satanás, que el Señor reprenda, se movió y trató de hacer algo conociendo la Escritura. ¿Para qué? Porque en el momento que le quebraban las piernas a Jesús, él dejaba de ser esa ofrenda perfecta. Él ya no calificaba para una ofrenda perfecta. Pero bendito, exaltado, glorificado sea el nombre de nuestro amado Señor, que el hecho de que no le hayan quebrantado las piernas nos está diciendo entonces, nos está hablando en alta voz que Jesús era una ofrenda perfecta, era una ofrenda agradable, era un aroma agradable al Señor, y como le agradó, ahora nosotros podemos tener la recompensa, la bendición, la paz, la libertad, la salvación que obtiene Cristo a través de aquel sacrificio perfecto. Entonces mira qué hermoso. ¿Por qué eran inquebrantables los huesos de Jesús? ¿Por qué a Jesús no le quebrantaron los huesos de las piernas? Porque era imposible que se los quebraran, pues él iba a hacer esa ofrenda perfecta, agradable delante del Señor, que nos iba a obtener la reconciliación delante del Padre poderoso. Así es que mira qué excelente, qué maravilloso lo que nos enseña, algo tan simple donde dice que no le quebraron las piernas no le quebraron las piernas a Jesús. Versículo pequeño, pareciera un poco que no le quebraron las piernas, como que no tuviera mucha quizás importancia, aunque toda la palabra es importante. Pero cuando empezamos a escudriñar, nos damos cuenta que esto tenía un significado profundo. Y era de que, porque vimos ya, mira, tantas cosas. ¿Por qué no le quebraron? ¿Por qué era inquebrantable? Porque estaba muerto, porque estaba escrito, para darnos una enseñanza, porque él era el cordero perfecto que Dios necesitaba en ese sacrificio. Porque él, mostrando que él había entregado su vida, que no se la quitaron, mostrando la identidad inquebrantable de Jesucristo y mostrando que él era esa ofrenda agradable delante del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjate qué interesante, gloria sea al Señor. Dice Levíticos 21:17. Levíticos 21:17. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Versículo siguiente. Porque ningún varón del cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. Ese mismo versículo 18, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado o deforme. La palabra de Dios para todos dice inválido. Mira qué interesante. Entonces, entendemos que la ofrenda tenía que ser perfecta, pero no solo la ofrenda tenía que ser perfecta, sino también el sacerdote tenía que ser perfecto. El sacerdote también tenía que ser perfecto, de lo contrario no podía presentar la ofrenda. Ahora mira qué emocionante es para mí esto, mira qué interesante. La ofrenda puede ser que estaba perfecta, pero si el sacerdote no era perfecto, no podía entrar a ofrecer la ofrenda perfecta. Entonces perdía el valor la ofrenda, aunque fuera perfecta, si el sacerdote no lo era. Porque Dios iba a ver al sacerdote, Dios iba a ver la ofrenda, pero el sacerdote, recuerda lo que acabamos de ver, que dice que él vio a Caín y vio su ofrenda.
Entonces Dios miraba la ofrenda. Y ya lo leímos en Malaquías, ya lo vimos en Levíticos también, que dice que para que le agradara tenía que ser una ofrenda que estuviera en buen estado, no una ovejita quebrada, un cordero con una patita quebrada. Perdón, pero el sacerdote que lo presentaba también tenía que ser perfecto. No podía ser manco, no podía ser cojo, no podía estar ciego, no podía tener un montón de defectos. Si fuera literalmente hoy en día, creo que ninguno de nosotros podíamos calificar, pero gracias a la misericordia del Señor, ahora nosotros podemos calificar aunque tengamos defectos físicos, ¿verdad? Ahora, entonces, volvamos acá a la palabra del Señor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación. Entonces, mira, le adjudica a Cristo el título de sumo sacerdote, y como ende, tenía que ser perfecto. De lo contrario, no podía entrar a ministrar, no podía entrar a presentar la ofrenda. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Entonces mira lo que pasa acá. Jesucristo era sacerdote y era la ofrenda. Entonces, en el antiguo pacto, el sacerdote tenía que estar perfecto y la ofrenda que presentaba. Pero como Cristo, en el nuevo pacto, Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice que Él entró y presentó su propia sangre. O sea, Él era la ofrenda, pero Él era el que presentaba la ofrenda. O sea, Él era el sacrificio, Él era el cordero, pero Él era el sacerdote que lo presentaba. Y el sacerdote no podía ser cojo, el sacerdote no podía tener ninguna imperfección, no podía tener un hueso quebrado. Entonces, Cristo no solamente fue la ofrenda perfecta, sino Jesucristo también fue el sacerdote perfecto. Bendito sea Dios. Por eso no le podían quebrantar las piernas, porque en ese momento, te digo, yo creo que realmente el enemigo se levantó en ese momento con todo, porque era la última oportunidad que le quedaba. Después de eso venía la resurrección y la gloria del Señor manifestada sobre su Hijo, nuestro amado Salvador. Mira qué interesante, era como que la última carta que se jugaba el diablo, era como la última oportunidad, ya que había intentado de todo y Cristo había permanecido hasta el fin, y eran los últimos segundos que Satanás se juega el todo por el todo, incitando que le vayan a quebrar las piernas, porque si lo lograba hacer, él ya no iba a ser el cordero, él ya no iba a ser la ofrenda perfecta y ya no iba a ser el sacerdote perfecto, lo cual descalificaba completamente a Jesús para poder presentarse delante de Dios. Pero dice la Biblia que Él entró en el lugar santísimo, allá en el tabernáculo, no hecho por mano de hombre, sino hecho por Dios, y se presentó Él como sacerdote, llevando su sangre como la ofrenda, y tanto era la ofrenda perfecta como el sacerdote perfecto. Por eso no hay nadie como Cristo, por eso no hay otro mediador, no hay otro camino que nos pueda llegar al Padre, sino solamente Cristo. Él lo dijo claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Porque para allá el Padre era necesaria una ofrenda perfecta y un sacerdote perfecto, lo cual solamente Cristo lo pudo cumplir. Bendito sea su santo nombre para siempre. Gloria sea al Señor. Hemos avanzado bastante. Qué bueno. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de huesos, estamos hablando de una estructura, ¿no es cierto? Los huesos son una estructura. Los huesos son como la base, como el fundamento. Si no hay huesos, si no hay nada, ¿verdad? Es lo que le da fuerza a nuestro cuerpo, lo que detiene a nuestro cuerpo, lo que nos hace que estén todos nuestros músculos, todos estén ahí por los huesos, por el esqueleto, que es la estructura. Entonces, cuando hablamos de huesos, estamos hablando de una base, de un fundamento, de una estructura. Y aquí dice la palabra, leímos, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Cristo es el fundamento, es la base de la iglesia, es el fundamento de nuestra fe.
Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Traducción en lenguaje actual dice: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Así como nuestros huesos son lo que detienen nuestra casa, ¿verdad? Nuestro edificio, como lo llama la Biblia, son los huesos. Dice Cristo es esa roca principal, esa piedra de ángulo, esa piedra que sostiene todo el edificio. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria sea al Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿por qué era, gloria sea al Señor? ¿Por qué era que los huesos de Jesús eran inquebrantables? Porque a través de eso Él estaba indicando que Él era la base, el fundamento En otras palabras, la roca inconmovible. La roca. Entonces, así como nuestros huesos son el fundamento, la base, la estructura, así, por eso los huesos de Cristo no se podían quebrantar, porque Él es la base, Él es la estructura de la iglesia, Él es el fundamento, no hay otro fundamento, Él es el fundamento, es la roca que unos despreciaron, pero que vino a ser la base sobre el cual se detiene todo el edificio. Entonces, la base que detiene a la iglesia, el fundamento de la iglesia, es Cristo. Un Cristo que vino, se hizo forma como hombre, tomó un cuerpo como el nuestro, murió, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el fundamento de nuestra fe. Que a través de la fe en Cristo podemos ser salvos, y no hay otro nombre por el cual podemos ser salvos, solamente Cristo. Ahí está el fundamento, ahí está la roca inconmovible. Entonces, si una base se quebranta, se cae todo el edificio. Si esa piedra angular que habla la Biblia, si esa piedra principal, esa piedra donde se detiene todo el edificio, se llega a quebrantar, se va a desboronar todo el edificio. Entonces no se puede quebrar esa base, ese fundamento. Por eso no se podían quebrar los huesos de Cristo, porque Él es nuestra base, Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca. Y por eso la iglesia no puede ser conmovida, la iglesia no puede ser derrumbada, la iglesia no puede ser destruida. ¿Por qué? Porque tenemos una base indestructible que es Cristo. Y por esa razón, entre las otras que hemos visto, no se podían quebrantar los huesos de Jesús. Era imposible. ¿Por qué? Porque es imposible destruir la iglesia. Ni aún las puertas del infierno pueden prevalecer delante de la iglesia. La iglesia de Cristo es indestructible. Nosotros como humanos, por supuesto que lo somos, pero la entidad en sí, la novia de Cristo, jamás será vencida. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos. Entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Versículo, Salmo 125.1. Salmo 125.1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La traducción en el lenguaje actual dice: los que confían en Dios son como el monte Sión, que nadie puede moverlo, permanecen para siempre. Los que confían en Dios, dice, nadie puede moverlos. Entonces, por eso no se podían quebrar los huesos de Cristo, porque Él es ese fundamento inquebrantable. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué lindo que hemos puesto nuestra fe en un Cristo poderoso? Hemos puesto nuestra fe no en un ídolo, no en un hombre, no hemos puesto nuestra fe en una religión, no hemos puesto nuestra fe en una idea de alguien,
sino que hemos puesto la fe en el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así es que permanece firme en Él, porque tú estás en el camino verdadero que te lleva a la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Gloria sea al Señor. Continuemos. Cuando hablamos de huesos, también estamos hablando de poder, de fuerza. ¿Por qué? Porque no importa qué tan grande sea tu bíceps, qué tan grande sea tus músculos. Vamos a decir que tu brazo tiene mucha fuerza, tiene mucho músculo, pero te quiebras el brazo, los músculos no te van a servir de mucho, ¿verdad? De hecho, con todo y músculo vas a tener que tener ese brazo inmovible para que se te pueda curar. Entonces, cuando hablamos de hueso, hablamos de poder, de fuerza. Y mira lo que dice, vamos a estudiar un poquito esto. Génesis capítulo 32, versículo 25. Génesis 32, versículo 25. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, mira, están peleando. Y cuando vio que no podía, que el otro era fuerte, dice, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Nueva versión viviente dice, cuando el varón vio que no podía ganar la lucha, hirió a Jacob en la articulación de la cadera y se la dislocó. Otra versión dice, en la unión de la pierna con la cadera. Entonces mira qué pasa. Jacob tenía fuerza, dice que estaba, y cuando el varón que estaba luchando con él vio que forcejeaba y no lo soltaba, ¿qué es lo primero que hizo? Le dislocó un hueso. ¿Por qué? Porque ya con el hueso dislocado, no importa qué tan fuerte era, ella no iba a poder tener la misma potencia. Entonces el hueso habla de poder, de fuerza, ¿verdad? Y vemos el ejemplo acá, que él estaba luchando y luchando, y cuando vio que no le podían ganar, fíjate que lo interesante, le hirió un hueso, le dislocó la cadera, donde se pega el hueso con la cadera, se lo dislocó, para que de esa manera le pudiera ganar y pudiera soltarlo. Entonces, mira lo que dice la palabra acerca de Jesús. Juan 18:6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Llegan y le preguntan a Jesús, y van buscando a Jesús, y Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos le contestan a Jesús, y él les contesta, yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, dice que se fueron para atrás, retrocedieron y cayeron. La traducción en lenguaje actual dice, los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Mira, solo lo que Jesús le dijo, yo soy, es que él es el gran yo soy, el poderoso. Entonces, solo lo que dijo es, yo soy. Y se fueron para atrás y cayeron de espaldas al suelo. Nueva versión internacional dice, cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Gloria sea a Dios. Mira el poder de Cristo. Si la Biblia dice que Él va a destruir al enemigo con la espada de su boca, solo con hablar. Y aquí dice que solo lo que le dijo, ¿a quién buscan? Le dijo Jesús. A Jesús, yo soy, le dijo. Cuando dijo yo soy, cayeron desplomados todos, se fueron de espaldas. Y qué interesante que se levantan y lo quieren todavía apresar en lugar de ver su poder, ¿verdad? Y es triste que hoy en día muchos han experimentado, han visto el poder de Dios, saben que hay un Dios que nos ama, un Dios que se mueve, un Dios que hace milagros, un Dios que cambia, mas sin embargo, desafortunadamente no lo quieren servir. Y si tú no le sirves al Señor aún, yo te insto, entrega de tu vida a Cristo, entrega de tu vida al Señor y no te arrepentirás jamás. Y si no te funciona, te devolvemos tus pecados. No te preocupes por eso. Continuemos. Entonces, mira lo que dice Jesús. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Mateo 28:29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente admiraba su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué entonces era de que los huesos de Jesús eran inquebrantables? Porque los huesos hablaban del poder de Jesús.
Gloria a Dios. Eran inquebrantables los huesos de Jesús. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hablaba del poder de Jesús. Y el poder de Jesús, Él es Dios, Él es el Todopoderoso, todo lo puede. Y yo quiero decirte, si tú estás pasando por un momento difícil, tú miras una situación que parece imposible, quiero decirte que Cristo todo lo puede. El Señor es el Dios de lo imposible. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. La Biblia dice que para Dios no hay cosa difícil. Aunque no haya salida, aunque el doctor, el abogado, la esposa, el esposo, quien sea, te haya dicho que ya no hay solución, ya no hay otra cosa que hacer. Aunque el jefe haya dicho, quien haya sido, te haya dicho que ya no se puede hacer más nada, quiero decirte que todavía hay una salida, todavía hay algo más que hacer, y es clamarle a ese Dios todopoderoso. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Así es que no te des por vencido, no te desanimes, no desmayes, porque hay un Dios grande que todo lo puede y está dispuesto a ayudarte. Hay un Dios que es grande, que es maravilloso. Él abre caminos donde no hay caminos. Él llama lo que no es como que ya fuera. Él crea de lo que no se ve, Él crea lo que se ve. Entonces ya está, la materia prima no se ve, pero Dios lo puede sacar de ahí para que algo, lo que necesitamos, lo podamos ver. Él trae del mundo, del realm, ¿cómo se dice? Del nivel de lo invisible, y Él tiene el poder para traerlo al mundo de lo visible, para traer esa ayuda que tú necesitas. Es que los huesos de Jesús no se podían quebrantar porque estaba hablando del poder de Jesús, y el poder de Jesús es ilimitado. No tiene límite, no se puede detener. Así como a Jacob que lo detuvieron, quebrantándole, dislocándole la cadera, a Jesús no le quedaron los huesos porque Él no lo puede detener. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Bendito sea Dios. Volvemos a la palabra del Señor. Cuando hablamos de huesos también estamos hablando de rectitud, de algo derecho, de equilibrio. ¿No es cierto? Porque si hay un problema con los huesos, especialmente en la columna, en las piernas, en los pies, va a haber, ya la persona va a tener dificultad para caminar rectamente. Mira lo que dice Génesis 32, 25. Lo que acabamos de leer, pero quiero que veamos otra parte de esa misma historia que nos va a ayudar para este punto. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje en su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Siguiente, el versículo 31, perdón. Dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Por qué? Porque tenía un problema con el hueso, le habían dislocado la cadera. Y por eso no podía caminar bien. Nueva Versión Internacional dice, a causa de su cadera dislocada iba rengueando. Entonces, como tenía un problema con la cadera, entonces él no podía caminar recto. Caminaba rengueando, iba cojeando, dice, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque tenía un problema con los huesos. Lucas capítulo 13, versículo 11. Mira lo que dice. Y había allí una mujer desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Escucha esto. Dice que tenía un espíritu de enfermedad. Otra versión dice que tenía un demonio de enfermedad. Pero mira dónde tenía. Mira dónde tenía. Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, como que el demonio se le había escondido en la columna. Como que ahí se le había agarrado, porque era imposible, dice, no había manera que esta mujer se enderezara. Pero bueno, esa es otra ocasión, analizamos eso. El punto aquí es de que a causa del problema de la columna, dice que ya no se podía enderezar, no podía andar derecha, no podía andar recta. ¿Por qué? Por causa de un problema con los huesos. Una vez más, hablando acerca de que los huesos nos ayudan a andar rectos, ¿verdad? Entonces, continuemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre es Mefiboset. Otra versión dice lisiado, crippled, GMB version.
Entonces aquí te veo por lo menos 3 escenarios. A uno que lo golpearon de la cadera, en la coyuntura, a otro entonces le deslocaron la cadera, otro con problemas de los pies y otro con problemas de la columna. Pero aunque los huesos eran diferentes, al final tenían el mismo problema, que no podían caminar recto, ¿verdad? Mefiboset se tenía que arrastrar porque estaba lisiado, no podía. Jacob andaba rengueando y esta mujer andaba, pero andaba jorobada, no se podía enderezar. Entonces mira qué interesante, porque entonces, ¿por qué es que los huesos de Jesús eran inquebrantables? Una vez más, mira, en algo que parece tan pequeño, mira toda la información que la bendita palabra nos da, porque la palabra del Señor es viva, es un libro hermoso, es un libro que nos trae vida, y cuando nos escudriñamos, dice la Biblia que ahí encontraremos la vida eterna. Entonces, una de las cosas que hablaba, o las razones por las que los huesos de Jesús eran quebrantables, porque hablaban de su rectitud. Jesús era recto, que sus caminos eran derechos. Por eso no eran inquebrantables, porque Jesús nunca hizo, permíteme usar esta expresión, nunca hizo nada chueco. Jesús nunca hizo nada ilegal. Jesús nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Jesús siempre fue recto. Jesús siempre fue sincero, fue honesto, fue verdadero. Entonces los huesos de Jesús no podían quebrarse. ¿Por qué? Porque los huesos son una representación de andar en rectitud, de andar derechos. Y si se quebrantaban los huesos, daba a entender que Jesús no anduvo en una vida recta. Mas sin embargo, la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se guardó puro para el Padre. Y por eso no podían ser quebrantados sus huesos, porque hablaban, daban testimonio de la rectitud de Jesús, daban testimonio que Jesús anduvo siempre derecho, en rectitud. Mira lo que dice la palabra del Señor, Isaías 53:9. Y ya vamos en la recta final. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Mira lo que dice: nunca hizo maldad. ¿Cuántas veces hizo maldad Jesús? Ni una vez, nunca. Ni hubo engaño en su boca. ¿Cuántas veces engañó Jesús? ¿Cuántas veces mintió? ¿Cuántas veces dijo una mala palabra? ¿Cuántas veces insultó a alguien tratando de herir a alguien? Nunca. Dice que Él no hizo maldad y nunca hubo engaño. Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Mira, bendito sea Dios. NLT version says, I find nothing wrong with this man. Nothing wrong with this man. El mismo Pilato está diciendo: yo no le hallo nada malo a este hombre. Nueva versión internacional dice, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Lo examinaron, porque los corderos, la ofrenda se tenían que examinar. Y por eso, y como Jesús era el cordero, lo tenían que examinar. Y aquí lo están examinando y dicen: no encuentro nada. Una vez más, profetizando, hablando, confirmando que Jesús calificaba para ser el cordero de Dios, porque no tenía defecto. Pero mira, interesante. Entonces dice, no le encuentro, versión BHTI dice, no encuentro ningún motivo de condena en este hombre. No tenía ningún motivo por el cual Jesucristo fuera condenado. Mas sin embargo fue condenado porque te ama, porque me ama, porque quiere salvarte, porque quería salvarme, porque nos va a salvar, porque somos salvos gracias a su sacrificio. Entonces mira lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces Jesús era un varón recto, un varón perfecto, sin tacha, sin mancha. Entonces nadie podía tachar a Jesús de nada. Nadie podía condenarlo de nada. Por eso cuando va y le dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Recuérdate, Jesús estaba ahí también a la par de la mujer.
y le hubiera caído las pedradas también a Jesús, pero no tenían nada. Cada vez que hablaban algo, dice la Biblia que buscaban gente para levantarle falso testimonio, porque no le hallaban ninguna falta al Señor. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, una vida recta, una vida honesta. Por eso dice que Él es el varón perfecto. Y Pilato dijo: yo no le encuentro nada malo a Él, no le encuentro ningún defecto. Entonces los huesos de Jesús eran inquebrantables, porque están hablando que era un varón que anduvo siempre recto, un varón perfecto. Y para terminar, Salmos 34, 19 y 20. Salmos 34, 19 y 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos los huesos, todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, mira que lo que dice aquí: muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. Entonces, aunque andemos en justicia, aunque andemos haciendo lo que a Dios le agrada, de todas maneras van a venir aflicciones. Y aquí dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Pues al que venga la aflicción, Dios nos va a librar de esas aflicciones. Pero el punto a resaltar aquí es que está hablando del justo, de el justo. Y dice que al justo Él le guardará todos sus huesos, ni aun uno de ellos será quebrantado. Ahora, bueno, gracias al Señor yo no me he quebrado ni un hueso, pero ¿cuántos hombres, mujeres de Dios hay que aman a Dios, que andan en justicia y que se caen y se quebran un hueso? Entonces, ¿cómo se cumple la palabra? Aquí tiene que estar hablando de alguien en específico, y está hablando del único justo, perfecto y verdadero, al cual no se le podía quebrar ni un hueso, ni uno. Es que lo que te decía, mira, si le hubieran permítame poner este ejemplo. Si le hubieran amarrado aquí una cadena con el brazo así, y le dejan caer una piedra grandota, una gran roca que le hubiera arrancado el dedo, el dedo de Jesús no se hubiera quebrado, porque ninguno de los huesos podía ser quebrantado. Entonces, ¿por qué? Porque eso estaban hablando de la justicia, de Cristo. Entonces la Biblia decía que el justo, ningún hueso se le iba a quebrar. Y una vez más, a muchos hombres, mujeres de Dios que son justos, se han quebrado los huesos. Más la palabra dice que algunos fueron aserrados, varones justos, Hebreos 11. Pero entonces, ¿de qué justo está hablando? Está hablando de Jesucristo. Jesucristo el justo. Entonces, por eso era que los huesos, entre tantas más, y es la última, los huesos de Cristo eran inquebrantables. ¿Por qué? Porque hablaban de la justicia de Cristo, daban testimonio. El momento que, aunque rogaron y aunque llegaron los soldados romanos con la intención de quebrar los huesos de Jesús, no se los iban a poder quebrar. Y aunque hubieran agarrado los huesos y hubieran usado las técnicas que usaban ellos para quebrar los huesos de Jesús no se hubieran quebrantado. ¿Por qué? Porque estaban dando testimonio que Jesucristo era justo, que lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz era pagar por los pecados de todos nosotros, pero no de Él. El justo muriendo por los injustos. Te leo estos dos versículos y terminamos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo, Cristo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero edificado en espíritu. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo era justo. Al justo no se le podía quebrar ni un hueso. Y como Cristo es el justo, si se le hubiera quebrado, no podía ser Él entonces. Entonces estuvieran esperando a alguien más, a otro justo que surgiera, que pudiera presentarse delante de Dios. Pero ya surgió, ya vino. Es Cristo el que murió y resucitó, y ahora da vida eterna y salvación a todo el que la desea. Así es que bendito sea el nombre del Señor. Gracias por conectarte, gracias por estar atento a la palabra del Señor. Espero que hayas aprendido. Yo realmente, personalmente he aprendido mucho y me he gozado con esta enseñanza al ver que un versículo que pareciera simple, donde dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados,
tenía una enseñanza tan hermosa para nuestras vidas. Así es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Con la ayuda del Señor nos vemos el sábado a las 7 aquí en el Tabernáculo de Reunión. Bendiciones.